Vamos a ver este video que se llama Hombre blanco estadounidense se cree mujer filipina. Ustedes saben, hoy en día cualquier persona se puede creer lo que quiera, todas las combinaciones existen, hombres que se creen mujeres, hombres que se creen gatos. Acá vemos ejemplos de personas que se creen de otras razas, de otras etnias. Veamos el video a ver qué nos cuenta. Hombre blanco transracial se declara filipino. Y en otras noticias de Estados Unidos, un hombre de Florida se declaró como filipino la semana pasada, después de insistir en que él es transracial. Este término es usado para referirse a la adopción de un niño cuya raza es diferente a la de sus padres adoptivos. Pero ahora está siendo usado por personas quienes se identifican con otra etnia. Yadu dice que por rodearse de música, comida y ver series filipinas lo hizo sentirse filipino. Sí, o sea, se vio películas filipinas, se declaró filipino, o sea, yo me declaro filipino de la noche a la mañana. A mí, obviamente, me parece un tanto alucinante, pero la verdad es que casos así hay muchos. De hecho, esta persona, Jadu, como se llama ahora, su nombre filipino, tiene una entrevista y el entrevistador le pregunta cómo es esto. Y él explica, no, es que yo veía películas filipinas y me siento mujer filipina. O sea, también se volvió mujer, ¿sí? Sus cromosomas cambiaron, es broma, pero la verdad es que, como les dije, este caso es uno de muchos. En Estados Unidos, todo esto de identity politics es ideología de género y todo esto, personas que toman otras identidades. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en la zona de California, ocurre muchísimo, este caso en Florida también ocurre en Miami. Pero a mí lo que me sorprende no es este caso en particular, sino que me sorprende que salga en las noticias un caso así, pero los cristianos mesiánicos no salgan en las noticias. Los de raíces hebreas. Los que no saben qué es raíces hebreas, es un movimiento del cristianismo, es una de las ramas quizás principales hoy en día del cristianismo, que es un cristianismo que son personas que sin ser judíos, sin ser israelitas obviamente, se comienzan a disfrazar de judíos y se identifican como israelitas. Dicen que son tribus perdidas y un montón de... Es básicamente ideología de género. Es el mismo caso de Yadú. Simplemente que Yadú pasó de la noche a la mañana, se declaró filipino. En el cristianismo de raíces hebreas son personas que son cristianos que se declaran israelitas, de la tribu perdida de Efraín y cosas por el estilo. Y lo que hacen estas personas es exactamente lo mismo. Como vieron videos de un rudo despertar o vieron videos de, no sé, estos grupos de gozo y paz, como se llamen. Entonces empezaron a vestirse como israelitas, dicen ellos, sí, se ponen talit, se dejan barba, se ponen peyot, sí, incluso como judíos ortodoxos se ponen sombrero, kipá, empiezan a decir shalom, shalom, empiezan a adoptar una identidad que no es de ellos. Y esto es en verdad de la noche a la mañana. O sea, se declaran mujeres filipinas, casi, se declaran de las tribus perdidas de Efraín. Es exactamente lo mismo que ocurre en este caso. Y miren, este fenómeno ocurre en nuestra generación de que las personas están buscando una identidad. No es algo nuevo que los hombres se vistan como mujeres, esto siempre ha existido, pero en esta generación en particular, esto es algo masivo, porque ya superó los límites de que no hay hombre ni hay mujer, sino que ahora no hay judío ni hay mexicano, todos se creen uno, todos se creen una mezcolanza de identidades totalmente surrealista. Entonces, la razón de por qué hay mucha confusión es debido al posmodernismo. No me voy a entrar mucho en eso. Les quiero mostrar un segundo video de otro caso también de un influencer que se volvió coreano. Se declaró coreano, incluso se hizo una cirugía para ser coreano. Entonces, veámoslo. Un segundo. Aquí está. I identify as Korean. That's just my culture. That's my home country. That's exactly how I look now. And I also identify as Jimin. That's my Dice, me identifico como coreano, esa es mi cultura, así me veo ahora, sí, acá pasó una cirugía para lucir como coreano, que su nombre coreano es Jimin, Jim-in, sí, se cambió también el nombre. and I also identify as Jimin. That's my Korean name. But not only that, I know it's a little bit confusing for some people. Nobody's ever come out as Jimin or Korean, but this is something that you guys know if you've followed my journey for the last 8 years. I've really struggled with identity issues, with who I am. Bueno, ahí menciona que durante todos estos años ha tenido esta crisis de identidad y pues ahora ya no se llama Jimmy, sino es Jimin. Es un nombre coreano, se hizo una cirugía.
señores, esto es exactamente, nuevamente, lo que ocurre en el cristianismo de raíces hebreas. ¿Sí? Los mesiánicos, netzaritas. Los netzaritas en general, son personas que se creen judíos, literalmente, que es, no sé, son cubanos que de repente se creen judíos y se visten como judíos y empiezan a cambiar su acento y se hacen cirugías, ¿sí? La circuncisión es una cirugía en el cuerpo para hacerse pasar por algo que no es, y etcétera, etcétera. También se cambian el nombre, pasan de llamarse Daniel Hernández y se pasan a, no sé, Dan Ben Abraham, nombres por el estilo, ¿sí? Así es este movimiento y es justamente la crisis de identidad. De hecho, este joven lo mencionó, que ha tenido struggle with his identity, como esta lucha con su identidad. Y es exactamente lo que les estaba diciendo. Miren, la semana pasada tuve un debate con líderes cristianos del movimiento de raíces hebreas, del movimiento cristiano de raíces hebreas, y debatimos sobre el tema de las tribus perdidas. Que al fin, yo no sé si vieron el debate, que desde la postura judía les dijimos los argumentos, porque no tiene sentido que personas que se hagan pasar por tribus perdidas, no tiene sentido. Latinoamericanos, ni siquiera genéticamente, ni siquiera, o sea, no hay forma. ¿Qué pasa? Que ellos, al final, uno de estos líderes cristianos, ¿sí? Él admite, dice, es verdad, no se puede mostrar de forma racional, por el lado de la genética y todo esto, por el lado racional, no se puede mostrar que ellos son tribus perdidas. Entonces, ¿cuál es el Joker? ¿Sí? El as bajo la manga. Somos efraínitas por fe. Así lo dijo. Yo soy israelita por fe. Yo soy israelita por fe. Eso nadie se lo puede derrumbar eso. Nadie. Ya te reventaron. Eso no lo pueden refutar, que somos efraínitas por fe. ¿Qué es la fe para ellos? O sea, es la imaginación. Es exactamente lo que le pasó a Yadú, lo que le pasó a Jim In. Es exactamente lo mismo. Por imaginación se injertaron, ¿sí? Yadú se injertó en Filipinas. Jim In se injertó en el olivo coreano. Estas personas se injertaron en Efraín, ¿sí? En la tribu perdida, por fe. No lo puedo demostrar, no hay forma de demostrarlo, pero nadie puede refutar mi fe. Así literalmente lo dijo. Por la fe, eso nadie lo puede refutar, hermanos. Nadie lo puede refutar, hermanos. Señores, como obviamente nadie puede refutar sus sentimientos, porque son sus sentimientos, es su imaginación. Pero a nivel racional, a nivel de pruebas, y en ese debate están invitados a verlos, lo dejaré en el pie de página. Vean, argumentos bíblicos, argumentos nuevamente lógicos, argumentos científicos, argumentos históricos, argumentos, documentación de todo tipo, demuestran que no tiene sentido que las personas falsifiquen su identidad, especialmente como israelitas, pero, ¿qué dicen ellos? No, nadie puede refutar mi fe. Es decir, ideología de género, no podemos meternos con sus sentimientos, a pesar de que toda la evidencia diga lo contrario. Es exactamente ideología de género, y a mí lo que me sorprende es que el cristianismo, siendo que raíces hebreas es cristianismo, como que el cristianismo lucha mucho contra la ideología de género de, ¿saben? Como todo esto, estos tipos de casos como los que vimos en el video, hombres que se creen mujeres, etcétera. Pero el cristianismo mismo no se mira en un espejo y no se da cuenta que sus mismas iglesias, sus, digamos, subdenominaciones, tienen un fenómeno igual o quizás peor, que es justamente hacerse pasar por israelitas. Entonces me parece muy gracioso o muy irónico que en el cristianismo se tapen los ojos frente a un fenómeno que ocurre en su propio patio, porque son los desertores del cristianismo convencional que pasan a un cristianismo, digamos, transformando su identidad, como es el caso de Yadú. Personas que literalmente escuchan música en hebreo y por eso ya son israelitas, porque dicen shalom y se ponen un talit. No tiene sentido. Es simplemente una cosa externa que no lo es totalmente externo. Y paréntesis, eso es cristianismo convencional. Eso es un cristianismo que siempre ha existido. Esto es teología paulina. Les digo algunas de las que es teología paulina, teología de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso es quien llega con esta absurda idea de ideología de género cristiana, de que ustedes créanse Israel, ustedes créanse israelitas sin serlo. Esto es uno de los puntos, quizás el punto principal de la carta a los Gálatas es este, de que los hijos de la promesa y los hijos, los que están insertados, ¿sí? Los que son los hijos ahora de Sarai, no los verdaderos judíos que ahora son hijos de Hagar,
una locura que escribe en Gálatas 3, Gálatas 4, ¿sí? No hay judío ni griego, todos en Cristo, ¿sí? Que todos en Cristo, porque no hay judío ni griego, es ideología de género. Para Pablo y para el cristianismo, particularmente el de raíces hebreas, todos en Cristo, no hay diferencia, porque no, porque es ideología de género, nadie puede refutar tus sentimientos, tu fe. Esto, señores, la idea también la pueden ver en Romanos 11, versículos 23, 24, que fueron injertados en el olivo, ¿sí? Porque tienen fe. Los que crean en Jesús ya están injertados en el olivo, ustedes son israelitas, se injertaron por la fe, porque ustedes creen que están injertados, ustedes están injertados. De hecho, aprovecho que esto está en Romanos, dijimos, 11, 23, 24. Si uno continúa leyendo, Pablo cita mal a Isaías. Lo cita mal y tergiversa a Isaías para hacer su punto. Les pongo, esto está en Romanos 26, 11, 11, 26, perdón, que esto es lo que dice Pablo. Y luego tu Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué dice el versículo original de Isaías? El Redentor vendrá a Sion, y a los que se aparten de la transgresión, en Jacob, dice Hashem. O sea, el versículo original habla de hacer teshuvah, de que el arrepentimiento es lo que hace que el ser humano se salve, digamos, del castigo. O sea, hacer teshuvah, arrepentimiento. No creer en un intermediario, no creer. Esta idea de los intermediarios es una locura total. Pablo, de hecho ahí también, Pablo en Gálatas 3:19, él escribe que la Torá fue dada por ángeles. ¿De dónde se sacó eso? La Torá fue dada por Dios directamente. Pablo no conocía la Biblia. Entonces todo esto de hay un intermediario, ustedes crean en ese intermediario para ser injertados. Cita mal a Isaías para hacer esa idea, sino que Isaías habla de la teshuvah, de que el ser humano tiene la capacidad sin intermediarios de redimir sus pecados, ¿sí? sin sacrificios, sin una sola gota de sangre, como el caso del libro de Jonás con el pueblo de Nínive, sin sacrificar nada, sino con teshuvah, el ser humano se redime, etc. Y sin ser judíos, a propósito. El pueblo de Nínive no eran judíos, no eran israelitas, eran personas que eran de otra nación, de Nínive. Entonces, esa es la locura. Pablo en Gálatas 4 empieza a hacer toda esta falacia de que los verdaderos judíos no son judíos, no son Israel, son hijos de Agar, porque no creen en Jesús. Pero los que creen en este ídolo grecorromano, entonces ellos, Pablo ni siquiera dice Jesús, ¿sí? Dice Cristo. Los que creen en este Christos son el Israel, son los hijos de Sará, ¿sí? Los otros no, es una montaña en Arabia, y empieza a ser toda una falacia, un silogismo, nada que ver, totalmente antibíblico. En Romanos 9 tergiversa Oseas capítulo 2 con el tema de lo amí y lo ruhama. Tengo un video de eso, también se los dejo en la descripción, mostrando cómo simplemente Pablo le mentía a las personas en la cara porque no sabían la Biblia, no sabían el idioma. Esto es exactamente lo que ocurre con raíces hebreas. De hecho, este caso que vimos con Yadú, Yadú es menos radical que raíces hebreas, porque Yadú, él no niega a los filipinos. Yadú no dice, yo soy una mujer filipina y los verdaderos filipinos son falsos filipinos. Él no dice eso, pero raíces hebreas y los cristianos mesiánicos sí dicen eso. Dicen justamente eso, dicen, bueno, hay otra rama, digamos, que dice que nosotros somos la casa de Judá, así dicen ellos. Entonces, ellos que dicen que somos la casa de Judá y que dicen cosas muy malas sobre los judíos, antisemitismo puro, pero por lo menos ellos reconocen que somos judíos, ¿sí? Que tenemos nuestros árboles genealógicos, etc. Pero una gran rama de raíces hebreas dice cosas totalmente antisemitas de que no, los verdaderos judíos, o sea, los verdaderos judíos, nosotros dicen, esos no son judíos, esos son házaros, ¿sí? Házaros. Yo soy házaro, ¿sí? Los judíos fagadí, con raíces fagadim, etc. Házaro, pero para la mentalidad de ellos, házaros. Entonces, un montón de mentiras que esto, Yadú, no niega a los filipinos. Raíces hebreas, sí. Esa es la demencia. Es justamente teología paulina. Es justamente el mismo punto de Pablo de Tarso y toda la historia. Esto, de hecho, en el cristianismo tiene un nombre, es teología del reemplazo. Supersesionismo también se conoce así. Teoría de la sustitución o supersesión. ¿Qué es la teología del reemplazo? Es que los cristianos son el nuevo Israel. Eso es lo que dice la teoría del reemplazo. Los cristianos somos el nuevo Israel. Y el antiguo Israel, o sea, los judíos, ya no son.
perdieron su parte, ya no lo son. Esto les leo Agustín de Hipona en Homilética, sermón 122, parágrafo 4, dice, el pueblo cristiano es, a la vez, Jacob e Israel. Jacob, en realidad, Israel en la esperanza. O sea, el pueblo cristiano es Israel. Es el punto de ellos acá. Pero acá Agustín de Hipona él dice que la razón por la que los judíos todavía existimos es porque nosotros somos la prueba de que la Torah es verdad, de que el Tanaj existió, que el Tanaj fue entregado, y por eso es que Agustín dice que por eso el judío todavía existe. ¿Sí? Locuras por el estilo. Raíces hebreas es exactamente lo mismo. Agustín de Hipona, teología greco-romana en su peor expresión. Lo peor de todo es que la Iglesia Católica no tiene como una doctrina oficial esto de la teoría del reemplazo. La teología del reemplazo no es algo que el catolicismo aprueba. Les parece de hecho muy tonto. Pero en el cristianismo mesiánico, raíces hebreas, netzaritas, para ellos sí es algo válido, porque ese es el trastorno de identidad que tienen. Tratar de, digamos, vamos a atropellar a los verdaderos israelitas, o sea, a los judíos, vamos a negarlos para nosotros sustituirlos. Personas, y esto es, nuevamente, son teologías del mormonismo, etcétera, son cosas que viene del neoanglicanismo, que es raíces hebreas, es simplemente una de las mutaciones del cristianismo que existe hoy en día. Ahora, yo quiero decirles algo con respecto a por qué es esto. Pienso yo, esto es mi opinión, mi análisis, que he interactuado con tantos cientos de personas sobre este tema. Las personas están decepcionadas del cristianismo. El cristianismo no tiene respuestas para ellos. El cristianismo es una ideología muy limitada, es una ideología de chantaje emocional, y cuando las personas se dan cuenta de esto, quedan decepcionadas, y hay dos rumbos: o que la persona se vuelve atea porque en verdad no encontró las respuestas, o las personas que tienen la suerte de empezar a ver lo que es Torah, y cuando ven la Torah empiezan a amar la Torah, empiezan a ver que la Torah tiene muchas respuestas para todo, para el ser humano, etc. Pero acá las personas están en este dilema que para ellos es muy difícil dejar la idolatría, dejar toda esta teología cristiana, que es idolatría en sí, y quieren irse a la Torah. Entonces hacen una mezcolanza, un punto medio, que es justamente el cristianismo mesiánico, que no tienen la valentía de desprenderse del ídolo, pero sí quieren tomar Torah. Entonces están en ese mundo sin dejar la idolatría, pero son conscientes del valor de la Torah, y esto es lo que causa la confusión de raíces hebreas. Es por la decepción del cristianismo y por la relevancia de la Torah, porque la Torah es muy evidente que es verdad. Las personas que se han adentrado en lo que es las enseñanzas de Torah, etc., entienden que ahí está la luz. Y por eso es que ese desplazamiento de la idolatría hacia la Torah, hay personas que están en un punto medio sin lograr desprenderse. La mayoría, y les digo, al cabo de unos par de años que están en el cristianismo mesiánico, se terminan desprendiendo, ¿sí? Raíces hebreas y todo esto, terminan saliendo de ahí, terminan entendiendo que es una mentira brutal, ¿sí? Eso es a medida que la persona sea sincera consigo mismo, ¿sí? Si tienen un caso como este, que está totalmente convencido de una identidad ilusa, pues es difícil. Pero también hay personas que se creían tribus perdidas de Efraín y terminaron saliendo de ese engaño, gracias a Dios. ¿Y qué pasa? Yo creo que el problema de esto, de por qué este desplazamiento se queda estancado, es en parte por culpa de los judíos. ¿Por qué? Nosotros tenemos como rol explicar que las naciones también tienen un pacto con Dios. Esto muchas personas no lo saben, pero Dios hizo un pacto con la humanidad, y no tiene nada que ver con el pacto que se inventó el cristianismo, el nuevo pacto paulino de Jesús, de que crean y ustedes son injertados en un olivo. Nada que ver. La humanidad tenía un pacto mucho antes que el pacto de la Torá, antes del pacto de Sinai, antes del pacto mosaico, llamemos. Antes había otro pacto que es el pacto noágida, es decir, el pacto de Noé y los hijos de Noé, es decir, la humanidad, ¿sí? Los hijos de Noé. El pacto noágida es un pacto que hizo Dios con la humanidad, con todos los que no son judíos. Por eso, y es que para un judío es tan extraño ver que hayan personas que desprecien tanto su identidad, tanto su nación, tanto su cultura, que desprecian tanto que se creen efraínitas, se creen tribus perdidas, en vez de apreciar que Dios los creó mexicanos, que Dios los creó cubanos. En vez de eso, toman una identidad falsa. Y para el judío eso es muy extraño de ver, porque como nosotros sabemos que Dios tiene un pacto con ellos siendo no judíos, o sea, para mí, yo veo, digamos, nuevamente un mexicano, yo sé que Dios tiene un pacto con ese mexicano,
Pero este mexicano rechaza el pacto con Dios y se va con una teología paulina Roma que no tienes ningún entendimiento bíblico, contradice a la Biblia, se ve que no tiene ningún entendimiento del idioma hebreo, nada que ver, y por eso es que terminan disfrazando su verdadera identidad, su verdadero ser. Ese es el problema. Para un judío esto es muy extraño de ver, es muy decepcionante de ver, ¿sí? De la misma forma que para muchos cristianos es extraño ver que si hay un hombre que se cree mujer, es extraño porque ustedes ven un hombre, si toman una prueba genética, ven que tiene cromosomas de hombre, si ven los genitales, ven que tiene su anatomía es de un hombre, todo es un hombre, hormonalmente todo es un hombre, pero en su imaginación, en su fe es mujer, en su imaginación. Y para un cristiano convencional esto es extraño de ver. Lo mismo para el judío es muy extraño de ver personas que tienen un pacto con Dios, el pacto noágida, y tratan de disfrazar su identidad en algo que no son. Ese es exactamente el punto. Entonces espero que las personas que están en esta, digamos, confusión de, bueno, ¿será que yo para tener gracia de Dios, para agradarle a Dios, debo disfrazar mi identidad? ¿Debo vestirme como ponerme un talit y dejarme los peyot y ponerme un sombrero hasídico y decir chalón, chalón hermanos, chalón, ajim? Y ya no es un pastor, sino es el roé, ¿sí? Roé es pastor en hebreo, la misma cosa, ¿sí? No, entonces empiezan a transformar. Piensen si esto, o sea, disfrazar su identidad es lo que le va a hacer agradar a Dios, o ser ustedes y ser agradecer, amar como Dios los creó a ustedes. Quizás esta es la verdad, que a ojos del judaísmo y de la Torá, esta es la verdad, porque todos los profetas lo dijeron, de las naciones, que Hashem literal tiene un pacto con las naciones, que es el pacto noágida. Hasta acá espero que las personas logren hacer teshuvah, logren arrepentirse de esos malos caminos, logren desprenderse de la idolatría. Y bueno, hasta acá les envío un saludo desde Israel. Muchas fuerzas para las personas que están pasando por este proceso, que están saliendo de esto. Es difícil, yo lo sé porque yo interactúo con las personas, yo me escribo con las personas, escucho las historias. Si quieren también pueden compartir en este video y yo voy a intentar, saben, yo recibo muchos mensajes, pero intentaré leer los comentarios, responder cuanto pueda. Las personas, yo sé, es un proceso difícil, pero ustedes pueden. Hashem no los va a abandonar. Si tú estás buscando a Hashem, continúa. No pierdas la emuná, sigue. Y bueno, Besrat Hashem, que lleguen a ese objetivo. Y ahora sí, les envío un saludo desde Israel.